¿Sabías que el 80% de los fumadores quieren dejar de fumar y no saben cómo lograrlo? En la Asociación Argentina de Tabacología tenemos un equipo de expertos que pueden ayudarte. Visítanos en asat.org.ar y encontrá el mejor tratamiento para vos. Juntos podemos lograrlo. Muchísimas gracias. Estoy en comunicación con la doctora Adriana Ángel, quien es miembro de la Comisión Directiva de la Asociación Argentina de Tabacología, es máster en tabacología en la Universidad de Sevilla, jefe del Departamento de Enfermedades Cardiovasculares del Hospital Militar Central, directora de la carrera de especialista en cardiología con sede en el Hospital Militar. Doctora, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo estás? Qué lindo escucharla, doctora. Es siempre tan predispuesta, siempre tan amable con nosotros, así que le quiero agradecer mucho. Bueno, usted sabe que el título que me he propuesto es súper interesante. ¿Qué pasa cuando un fumador sufre un infarto y debe dejar de fumar? Yo he escuchado, a propósito de este título que usted más, y usted más por supuesto, tanto de sus colegas psicólogos, psiquiatras, en fin, que tratan esta enfermedad, de gente que ha sufrido un infarto y se desespera por salir de donde está internado para salir a fumar. Pero bueno, a ver, doctora, ¿cómo nos adentramos en este tema tan importante? Bueno, me pareció, digamos, interesante este tema porque una de las preocupaciones más grandes que tienen los fumadores, ¿no? La mayoría de los fumadores, así como decía recién la promo, siempre quieren dejar de fumar, está justamente basado en el hecho de que ellos saben que tarde o temprano podrían sufrir un evento coronario, sobre todo un infarto, y todos sabemos que la mortalidad del infarto es casi del 50% antes de llegar a un hospital, a un centro, y generalmente se asocia a muerte súbita, entonces es una preocupación para la mayoría querer dejar de fumar. Pero bueno, cuando no se pudo, cuando se intentó, cuando se hizo todo lo que estaba, digamos, de lo que disponía, y bueno, lamentablemente se sufrió un infarto, yo creo que es la gran oportunidad, ¿no? Es el momento en que los médicos, el paciente, todo el entorno de la salud tiene que explotar al máximo esa oportunidad para tratar de que esa persona logre dejar de fumar en ese contexto. Pero no es tan fácil, o sea, no. Tampoco es fácil. O sea, si bien es una gran motivación, inicialmente, obvio, se deja de fumar porque estás en un contexto cerrado, entonces no, igual pasa, como vos recién decías, muchos que están muy ansiosos, tienen una adicción y una dependencia nicotínica muy alta, que inclusive apenas pasan a piso, a veces se escapan a fumar, ¿no? Sí, entonces, sí. Lo ha visto usted también esto, ¿no? Es frecuente. Sí. Generalmente son los pacientes que uno en el seguimiento son los que son muertes prematuras, ¿no? Y muertes en etapas de la vida donde están altamente productivas, ¿no? 50 años por ahí. Es una edad tremenda. Pero bueno, creo que lo que tenemos que estar es preparados, tanto pacientes como personal de la salud, preparados para poder prevenir esto, ¿no? Hoy en día existen, bueno, tratamientos que nos permiten, una vez estabilizado el episodio del infarto, donde ya no tenemos las complicaciones asociadas al infarto, iniciar un tratamiento dentro de ese contexto, que puede ser un tratamiento farmacológico o no, o seguir con lo que se llama la primera fase de la rehabilitación del paciente una vez que evoluciona su infarto. Uno puede incorporarlo a un plan de rehabilitación donde se inician con consejos y con orientación y aportando técnicas para afrontar este deseo de fumar, sobre todo asociado al periodo de abstinencia de los primeros días. Que vuelvo, es tan grande la motivación, es tan grande la preocupación, que es el momento donde podemos construir, ¿no? Porque cuando no lo hacemos, y si bien se deja de fumar, la mitad de los pacientes deja de fumar en ese contexto, hay casi un 20% que al mes vuelve a fumar. Sí. Y cuando uno los controla al año, de cada dos, uno está fumando todavía. Entonces, es como que uno se da cuenta, o sea, ¿no? Qué pérdida de oportunidad que tuvimos. No es sencillo, por eso te digo, es
como que el trabajo debe ser continuo e insistente, no se debe perder de vista ese paciente, tiene que volver no solo a la rehabilitación, que es un periodo de unos 3 meses aproximadamente, sino después también en el seguimiento en cada momento de las consultas posteriores, en la educación de la familia, tratando de ayudarlo, ¿sí? Pero ayudarlo en un contexto proactivo, ¿no? Porque tampoco está bueno, porque genera una especie de rebeldía, la ayuda de dejar de fumar, porque ya lo que te pasó, o sea, cuando no es un acompañamiento, sino una obligación. Se debe entender de que fumar no es un simple hábito, no es algo que uno deja de hacer, es una enfermedad cerebral crónica, donde se desarrollan y se multiplican los receptores nicotínicos, que son los que después genera esta necesidad de volver a fumar. Entonces, volver para atrás todo ese proceso de todos los días, levantarse, asociarlo con las circunstancias de la vida, el hecho de llevar la mano todo el tiempo a la boca, ¿no? O sea, yo siempre explico que hay cosas que uno las hace toda la vida y de pronto cambia de lugar algo en su casa, y cuánto tiempo pasa que volvés al mismo lugar anterior a buscarlo. Entonces es sobre esas cosas donde uno tiene que trabajar cambiando, más allá de todo el apoyo que se pueda dar inicialmente farmacéutico, terapéutico, también en el entorno familiar, sacando todo lo que recuerde, que no haya fumadores dentro del hogar, limpiando los restos, ¿no? Que quedan, que también son estimuladores y nuevos gatillos. No te dejo hablar. Sí. No, por favor, es lo importante que hable usted. No, estaba pensando en este famoso, a ver, yo no sé si esto es verdad lo que se dice, que cuando habitualmente un paciente sufre un infarto, deviene una tristeza profunda, y este es otro factor también a combatir, ¿no? Sí, obviamente, o sea, porque es el periodo del análisis de lo que uno podría haber perdido, ¿no? Pero bueno, también creo que en eso está el trabajo del entorno, convertir lo que no fue en una posibilidad de mejora. La insistencia, o sea, aportando, por ejemplo, de técnicas de ayuda, de técnicas de salvataje, de una posición empática con los fumadores, debe ser permanente, porque la lucha no es sencilla. O sea, nuestro primer objetivo en la vida debería ser evitar que se fume, ¿no? Porque esa es una dependencia que se adquiere desde muy pequeño. Educación en las escuelas, sí, eso falta. Y eso por ahí es lo que nos falta, porque después de grande los cargamos con la culpa de lo que no deberían haber hecho, pero desde niño a veces lo estamos mirando, no hay prohibiciones, o sea, eso también, digamos, sería importante que a nivel país se insista más, porque hay programas de control de tabaco, existen y son buenos, tenemos una ley, tenemos guías de ayuda, pero nos falta por ahí ser más insistentes en cómo lograrlo, ¿no? Yo a veces estoy con compañeros médicos que no tienen las herramientas, por ejemplo, no están formando, y todos debemos estar formados para poder ayudar a nuestro paciente. Doctora, en su experiencia, ¿cómo es la posvida o el pronóstico de vida, perdón, de un paciente que luego de un infarto, dependiendo de las consecuencias del mismo, deja de fumar? El ejercicio, si soporta la medicación adecuada para la abstinencia, digo, ¿hay grandes posibilidades de llegar al objetivo final? El objetivo final, como dejar de fumar, ¿decís? Claro. Sí, obvio que sí. O sea, vuelvo, basado en el hecho de que cuesta, te decía, hay un 50% que llega al año fumando, pero también del otro lado tenemos el 50% que llega al año sin fumar. Y esa persona, con respecto a la que sigue fumando, disminuye un 50% de las enfermedades asociadas al tabaco, a tener eventos, sobre todo eventos cardiovasculares agudos. Cuando uno deja de fumar, a las 24 horas disminuye a la mitad la posibilidad de hacer un evento cardiovascular agudo. Conforme van pasando los años, uno va ganando
beneficios, como mejorar la circulación, como sentir mayor capacidad de caminar. Eso le genera motivación para hacer actividad física, para cuidarse. Fíjate vos que cuando uno deja de fumar y si a su vez es hipertenso y tiene problemas de colesterol, es más fácil con la medicación controlar esas dos variables que cuando se está fumando. Por el cigarrillo aumenta el colesterol, no aumenta la presión arterial, pero favorece que los medicamentos no tengan la efectividad que deberían de tener. Y esos son otros dos factores de riesgo también muy importantes relacionados al infarto. O sea, claro. Con cosas prevenibles, como son el fumar, la actividad física, bajamos mucho la posibilidad de repetir un evento agudo a largo plazo. Fumando, comparado, los riesgos se duplican, ¿no? Uh-huh. Doctora, esto no es para que el fumador se asuste, pero cuando empezó el auge de las cajitas con las imágenes fuertes, ¿no? De lo que causa el cigarrillo dentro del cuerpo, uno conversaba con los fumadores y al principio no le daba mucha bolilla, y asustar no sirve, eso quedó clarísimo. Ahora, asustar con las imágenes, ahora cuando te agarra un infarto, ya el susto es importante. Esa parte del corazón que se infarta, se necrotiza y ya no se puede utilizar más, ¿no? Para que la gente entienda que se infarta ese pedacito y queda ahí la marca, la mancha, ¿no? Exactamente, sí, depende de la extensión del infarto, del tipo, digamos, de infarto, de la cara del corazón que se ve afectada, va a ser el porcentaje de tejido muerto o necrótico que quede. Y en función de eso también es lo que pueda llegar a afectar a la función cardiovascular a largo plazo. Lo que sí he sabido es que con la rehabilitación lo que uno hace es recuperar de a poco, ir rescatando, evitando que se sigan células, digamos, muriendo porque no tienen, digamos, una buena irrigación. Y a su vez recupera, ¿no? Es como con el músculo cuando uno pierde, ¿viste? Por algún problema, ¿viste? El ACV, donde perdés motilidad y después podés hacer rehabilitación para tratar de recuperar lo más que se puede. En el periodo de rehabilitación, cuidando los factores de riesgo, uno llega a recuperar funcionalidad y sobre todo no empeora, no se pone peor. Así que, digamos, todo lo que uno pueda hacer para pasar, digamos, una vez que pasó el momento del infarto, combatir todos estos factores de riesgo y rehabilitar sobre todo, ayuda a tener una mejor sobrevida asociada a la menor cantidad de eventos cardiovasculares a largo plazo. La mujer en la menopausia ahí comienza a tener mucho más riesgo de infarto. Exactamente. Se considera que eso ocurre porque con la disminución de las hormonas, que son en cierto modo protectoras para las mujeres, se equipara a los hombres y de esta manera empieza, digamos, a tener la misma posibilidad de hacer un evento coronario, pero la mujer, por ejemplo, que fuma, generalmente tiene mayores complicaciones que los hombres que fuman. Y se cree que probablemente el hombre ha estado un poco, digamos, más expuesto, de por sí tiene mayor cantidad de masa miocárdica, que el corazón de las mujeres es más pequeño en ese sentido. Entonces, un mismo tamaño de necrosis le va a afectar más la función ventricular, digamos, ¿no? Claro. De hecho, la primera causa de muerte, ¿no? Sí, actualmente en Argentina, en el mundo, la enfermedad cardiovascular, después de los 35 años, es la primera causa de muerte. 35. Sí, bueno, es donde empieza a sumar, empiezan a contar los factores de riesgo, ¿no? Factores de riesgo como el tabaco, como los malos hábitos, como no hacer actividad física, tienen un efecto de depósito a largo plazo, o sea, van generando un deterioro, un mal manejo del metabolismo del oxígeno desde muy temprano, y el cuerpo al principio se adapta hasta que llega a su máximo, y ya la adaptación no da, y entonces empezamos ahí a tener las complicaciones. Doctora, me gustaría que repita esto que es interesante, que marcó que a partir de las
Bueno, yo había leído que a partir de las 8, 24 horas, es muy poquito el tiempo en que se puede empezar a recuperar las funciones que el tabaco obstruye, ¿no? Exactamente. Yo diría que después de la primera media hora, ¿sí?, ya tenemos efectos benéficos de dejar de fumar, como porque dejas de estar expuesto a la nicotina, que la nicotina actúa a nivel del cerebro, en el cerebro libera neurotransmisores que aumentan la presión arterial y la frecuencia cardíaca, por ejemplo. O sea, a los 20 minutos disminuye esa secreción de estos neurotransmisores y por lo tanto la presión y la tensión, la presión y el pulso tienden a normalizarse de nuevo. ¿Esto por qué es importante? Porque una subida brusca de la frecuencia cardíaca, de la presión arterial, genera un aumento de la velocidad con la que la sangre corre dentro de las arterias. Y si esas arterias están ya, digamos, dañadas por todos estos eventos, por la exposición a estos factores de riesgo, que el endotelio, que es como una pielcita que cubre la parte interna de las arterias, es lo que nos protege, y eso es lo primero, digamos, que se empieza a dañar, empieza a haber una disfunción de ese endotelio. Si yo aumento la velocidad y ese endotelio está frágil, facilita una mínima ruptura de ese endotelio, una mínima erosión que desencadena todo lo que es la coagulación, ¿no? Que se armen trombos, porque claro. Es como, yo siempre le explico a mis pacientes, si te lastimas externamente, se arma un coagulito en ese lugar, pero tenés todo el espacio para que se arme un coagulito. Internamente tenés la pequeña luz del vaso, entonces ese coagulito te tapa el vaso y empieza un juego del cuerpo de coagular y anticoagular para poder defenderse, pero todo ese proceso está alterado en los pacientes que tienen muchos factores de riesgo y sobre todo en los pacientes que fuman. Por eso, digamos, es más fácil que se termine tapando esa arteria. Bueno, eso a los 20 minutos disminuye, por eso se dice que disminuye la posibilidad de un evento agudo de miocardio a los 20 minutos. ¿Sí? Ya a las 24 horas se disminuye la posibilidad de, digamos, de un infarto, un 50%, a la semana, es importante a las 24 horas que se normaliza todos los niveles de manejo de oxígeno y monóxido de carbono. El monóxido lo genera el cigarrillo, ¿no? Y el cuerpo necesita oxígeno para poder alimentar sus células. Pero es de aquí que la hemoglobina, que es la que transporta el oxígeno a los diferentes tejidos del organismo, si tiene para elegir monóxido y oxígeno, elige monóxido en principio. O sea, es mucho más, se adhiere mucho más al monóxido que al oxígeno. Por eso, los fumadores dicen como que les cuesta respirar, cuando caminan se agotan rápido, porque tienen músculos que no están bien oxigenados, ¿no? Porque el monóxido que se genera hace que los músculos no alcancen a recibir el oxígeno suficiente. A las 24 horas generalmente ya se siente esa sensación de que puedo respirar mejor. Todo depende obviamente del tiempo de exposición que vos tenés al tabaco, ¿no? Doctora, no tenemos más tiempo. Qué lindo escucharla con todas estas cuestiones que a veces lamentablemente no necesitamos el golpe ese que nos da la vida para reaccionar. Así que desde la Asociación Argentina de Tabacología están para ayudarlos y me encanta siempre su mensaje. La verdad que es un placer escucharla. Bueno, muchísimas gracias. Yo como siempre agradezco esta posibilidad porque creo que lo más importante es poder llegar a toda la población y que de a poco vayan educándose y sobre todo que aprendan a buscar ayuda, ¿sí? Que no, que es lo que importa, que no se encierran pensando que no van a poder salir. La primera oportunidad se la van a dar ellos y nosotros estamos ahí para poder acompañarlos y ayudarlos. Doctora, un beso grandísimo y gracias de nuevo. Muchísimas gracias, que tengas un lindo día. Igual para usted. Ahí estuvo con nosotros esta divina doctora, la doctora Adriana Ángel, especialista en cesación tabáquica, miembro de la Asociación Argentina de Tabacología. Están para ayudarnos. Nos vamos a una pausa, mensaje al 11 3000 1404. Ya venimos. ¿Sabías que el 80% de los fumadores quieren dejar de fumar y no saben cómo lograrlo? En la Asociación Argentina de Tabacología tenemos un equipo de expertos que pueden ayudarte.
Visítanos en asat.org.ar y encontrá el mejor tratamiento para vos. Juntos podemos lograrlo.